Ya hemos visto cómo se pueden relacionar distintas familias a partir de la traducción de su contenido por medio de los operadores that2, sub2, top2 y todos los demás que terminan con to. En este caso vamos a empezar a explorar los modos de parámetro, que son estos 4 símbolos que encontramos en todos los parámetros. Para eso vamos a hacer uso de este operador de constante, que ya sabemos que nos sirve para crear nuevos canales, en donde nosotros asignamos un nombre y asignamos un valor. Por defecto siempre viene un canal con nombre chan1 y un valor de 0 dentro de un rango de 0 a 1 de números flotantes. Eso es lo que obtenemos con un operador de constante cada vez que llegamos a él. Si queremos agregar un nuevo canal, solamente debemos dar clic en el botón de más. Nos vamos a dar cuenta que eso va a empezar a generar nuevos parámetros. Fijémonos que todos los parámetros tienen un nombre. Vamos a, por ejemplo, un LFO. Fíjense que todos tienen un nombre y cada vez que nosotros nos posicionamos sobre ese nombre, nos trae la misma palabra pero en minúsculas y el valor que tiene en ese momento. Por ejemplo, acá, si nosotros cambiamos de onda, fíjense que dentro de la lista vamos a seleccionar una palabra que se llama triangle o ramp o square, pero el valor de ese parámetro en realidad es tree, o si lo cambio a square va a ser square, en este caso es completo. Si pongo Gaussian va a ser normal. En este caso, ese nombre que aparece en la ventana emergente cada vez que nos posicionamos sobre un parámetro es la palabra que se está utilizando detrás en el lenguaje de programación de Python. Y es el que vamos a tener en cuenta cuando estemos generando algún tipo de procesamiento con código. Puede ser utilizando expresiones dentro de nuestros parámetros o utilizando operadores como los shop execute o los dart execute. Fíjense que también cada vez que damos clic sobre el nombre se va a desplegar precisamente las distintas opciones que tenga ese parámetro de una manera más específica, y también vamos a encontrar estos 4 iconos. Si nosotros nos posicionamos sobre cada uno de estos iconos, nos dice que el gris, que es el que siempre está por defecto, se llama constante, el azul expression o expresión, el verde export o exportar, y por último tenemos bint, que este lo vamos a utilizar para generar interacciones bidireccionales. Entonces empecemos a ver distintos ejemplos a partir de esta constante. Voy a crear adicionalmente una interacción con un control, que es este botón, y es con el que vamos a empezar toda una cadena de procesos dentro de esta constante. Voy a ponerle nombre constante ejemplo. Ahora, yo puedo utilizar este canal por defecto como viene con constante. Le voy a poner acá este nombre constante y lo dejo seleccionado en ese icono, y ya sé que todo el número que yo ingrese a partir del slider o de mi caja de número, por ejemplo 159, es un número que va a estar ahí hasta el momento en que yo me dirija otra vez a mi parámetro y lo modifique. O puedo llegar a generar una relación desde un operador externo. En este caso voy a darle al nombre de este canal botón, y precisamente lo que voy a tratar es de obtener el valor de este botón dentro del canal de esta constante. Lo puedo hacer de varias maneras.
puedo utilizar un null que me muestre el valor de ese botón. En este caso se llama B1 y tiene valores enteros de 0 a 1. Y de esta manera lo puedo vincular con ese parámetro. O lo podría hacer directamente desde el botón sin la necesidad de este null. Y de esta manera me puedo ahorrar un paso y un procesamiento. Voy a crear otro canal. Este se va a llamar botón interno. Voy a dividir mi pantalla. En una voy a dejar mi constante con la caja de parámetros y en la otra voy a ingresar al botón y me voy a fijar cómo es que este botón funciona. El valor que tenemos cuando conectamos nuestro null, nos damos cuenta que es este que está en el out. Fíjense que es exactamente el mismo, se llama B1, que a su vez tiene como fuente un select. Y este select está teniendo en cuenta el estado, el canal llamado state, y lo renombró por B1. Y de esa manera es que obtenemos en la salida esta información dentro de null. Pero yo puedo ahorrarme la necesidad de conectar el null y luego vincularlo a la constante, haciéndolo directamente desde un elemento que está en otro nivel. O sea, eso a lo que me refiero con que esté en otro nivel es que está en un nivel interno dentro de otro container. Yo en este caso puedo utilizar o select o out. Y de la misma manera que lo hice con el null, activando el operador y arrastrándolo hacia el parámetro dentro de la constante, lo puedo hacer con el out o con el select. Lo voy a hacer con el out. Lo activo. Dentro de la otra ventana selecciono la constante para que tenga disponible el acceso a mi parámetro y lo arrastro. Y acá nos vamos a fijar en lo que estamos obteniendo dentro de estos dos parámetros. Si nosotros oprimimos este botón Expand o Collapse Parameters, se van a desplegar todas las características de mis parámetros. Y acá me voy a fijar entonces en lo que estoy obteniendo diferente. En el primero ya sé que seleccioné la opción de constante, está en gris, o sea, solamente va a tener en cuenta lo que yo le asigne directamente dentro de este parámetro. En el segundo obtuve una referencia, y fijémonos que acá tenemos una expresión, está activado el icono azul. Y en este caso lo que está obteniendo es el nombre de un operador y el canal que se seleccionó. En este caso el nombre del operador es null / botón, y acá lo que aparece es op entre paréntesis y comillas null / botón. Se cierra y abre los dos brackets y tenemos entre comillas B1, que es el nombre del canal que nosotros trasladamos hacia allá. Y ahora fijémonos qué es lo que obtenemos dentro de el canal que nombramos botón interno. En este caso tenemos OP, de nuevo abre paréntesis, comillas, botón 1 / out 1. En este caso estamos obteniendo primero el nombre del contenedor donde está el operador que invocamos con esa expresión, y luego tiene un / indicando que está dentro de ese contenedor. Y después encontramos out 1, que es el nombre de ese operador. Cierra, se abren los brackets
comillas y de nuevo el nombre del canal B1. Eso es lo que nosotros obtenemos cuando generamos ese tipo de relación. Fijémonos, si nosotros damos clic en el icono de constante, va a volver al que teníamos antes. Si volvemos a oprimir el de expresión, vamos a obtener el que hayamos puesto de últimas dentro de la expresión. Ahora veamos en qué se diferencia esto. Por ejemplo, voy a poner botón interno, pero en este caso va a ser exportar. El tercer parámetro que tenemos acá es export. Fijémonos que lo obtenemos cada vez que generamos esa relación de parámetro, pero en vez de seleccionar shop reference, como en los dos casos anteriores, vamos a seleccionar export shop. Y fíjense que acá la manera como se nombra, y fijémonos acá la manera como el texto que encontramos dentro del valor está bloqueado. Yo acá ya no puedo generar ningún tipo de edición, a diferencia de la expresión que está abierta a generar algún tipo de edición adicional a esa expresión. Además, se pone de color verde tanto el valor como la casilla en donde nosotros hemos desplegado para mayor información. En este caso, vamos a ver cuál es la diferencia. Si nosotros accionamos el botón, en todos en este caso vamos a obtener el mismo resultado, 0 y 1, 1 si está activado, 0 si está desactivado. Pero yo, cuando estoy trabajando con expresiones, puedo generar modificaciones teniendo en cuenta que esto está en Python, utilizando precisamente la manera como funciona el lenguaje de programación de Python. Puedo adicionarle a ese valor, por ejemplo, 2. Ahora, cuando esté apagado siempre va a estar 2 porque 0 más 2 es 2, pero si lo prendo voy a obtener 3, ya que ahora el valor de este botón es 1 más lo que le estoy sumando. O lo podría hacer con multiplicación o con división. Por ejemplo, acá lo estoy dividiendo, ya no va a llegar hasta 1, sino va a llegar hasta 0.5 porque se está dividiendo el valor de 1 por 2, o simplemente 0, 0 dividido 2 igual sigue siendo 0. Y fíjense entonces acá lo que estoy obteniendo a partir de solamente una interacción. Tengo una expresión editada con una división, luego tengo la misma expresión desde adentro de un botón con la capacidad de ser modificado, o tengo luego el mismo valor pero exportado. Este no lo puedo editar y va a quedar ahí vinculado de manera directa. Y por último tenemos el bind, y eso lo vamos a hacer directamente dentro de nuestra constante, ya que nosotros también podemos generar relaciones dentro de nuestros mismos parámetros en un solo operador. Ahora voy a crear bind A y bind B. Es muy importante que cuando estemos dando los nombres dentro del operador de constante, si tenemos que separar palabras, siempre lo hagamos con un guión o con un guión bajo, ya que si nosotros dejamos abierto con un espacio se van a generar dos canales. Fíjense, bind en este caso y A en el segundo. De nuevo, si yo no tengo texto, el canal no existe. Si yo no tengo nombre, el canal no existe y se desactiva su valor.
si yo pongo un nombre con espacios, se van a generar tantos canales como yo tenga de palabras separadas. Fíjense. Por eso necesito, siempre que nuestro nombre esté compuesto por varias palabras, utilizar guión bajo o guión normal para que no suceda esa separación de canales. Ahora, lo que sucede cuando yo estoy utilizando el bind es que si yo genero un cambio dentro de mi canal A, también se va a ver reflejado en el canal B. Y de la misma manera, si yo genero un cambio en el canal B, se va a ver reflejado en el canal A. Si lo estoy haciendo dentro de mi mismo operador, lo que tengo que hacer es desplegar los dos canales correspondientes y utilizar el parámetro de value. Doy clic sostenido y lo arrastro hacia el otro value donde lo necesito vincular. Lo suelto y en este caso me va a preguntar value, reference o bind. En este caso voy a seleccionar bind. Y fijémonos que los dos valores ahora obtuvieron un color morado. Ahora si yo muevo el bind A, se va a ver reflejado en el bind B, y si yo muevo el bind B, se va a ver reflejado en el bind A. Y de la misma manera que las expresiones, estos yo los puedo editar. Por ejemplo, a este le voy a decir que obtenga el valor de bind A y le sume 0.2. Ahora hagamos lo mismo pero con dos canales que estén en operadores distintos. Voy a crear una constante nueva, constante B. A este le voy a poner bind C. Listo. Y en este caso tengo la caja de parámetros de este operador y voy a crear una caja de parámetros nueva dando clic derecho sobre el operador que quiero obtener y doy clic en parámetros y eso me va a generar una caja de parámetros flotante. Entonces acá tengo la caja de parámetros de este operador y por defecto la que está siempre en la esquina va a ser la del segundo operador. Ahora voy a arrastrar de nuevo mi valor hacia la otra caja de parámetros, lo suelto y digo bind. Y ahora si yo muevo este valor en el otro operador, también se va a ver reflejado en este. Y fíjense, yo acá estoy moviendo bind A, que es el que mueve bind B, pero bind B también mueve bind C. Entonces acá tengo conectados tres canales de manera simultánea y están funcionando vinculados y en este caso de manera bidireccional. Fijémonos que la nomenclatura en este caso no utiliza la misma estructura que la de las expresiones. Cuando yo hice el vínculo dentro de la misma caja de parámetros, lo que me está diciendo es que acá se está teniendo en cuenta el parámetro value 4, o sea, el que yo arrastré. Y en este caso utiliza esta estructura. Dice mi, eso significa este mismo operador, como mi de yo, punto par. Eso significa que un parámetro dentro de mi mismo operador punto value 4 llamado value 4 es el que está vinculado con este parámetro. Y fíjense lo que obtenemos acá. Acá en vez de decir mi,
dice OP constant ejemplo, o sea, acá ya no está teniendo en cuenta los parámetros dentro de su mismo operador, sino los parámetros del operador que tiene este nombre. Constant ejemplo, parámetro value 4. Es muy importante que entendamos la estructura de la nomenclatura, que tampoco es muy compleja. Debemos tener en cuenta que lo que aparece siempre debajo en nuestro operador es el nombre, y que lo que encontramos dentro son los canales, y cada uno de esos canales tiene un nombre específico. Y cuando nosotros lo estemos invocando a partir de una expresión, si debemos poner dentro de paréntesis y comillas el nombre de nuestro operador acompañado por OP, y el canal que vayamos a seleccionar va a ser puesto dentro de brackets con comillas y el nombre del canal. Eso lo vamos a estar viendo en profundidad mientras que estemos desarrollando nuestro proyecto en el segundo corte. Recuerden que tienen disponible este archivo